Hola, ¿qué tal? Que tenga usted un buen día o muy buena noche según el horario que usted se conecta con nosotros. Bienvenidos a otra cápsula de crecimiento. Esperamos en Dios que estas pequeñas enseñanzas puedan ir contribuyendo a su crecimiento y afirmamiento espiritual. Hoy en la cápsula pasada estamos empezando un nuevo tema que es aprender lo que somos en Cristo Jesús. Y este es un grande beneficio para nuestras vidas. Dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando venimos a Jesucristo y le entregamos nuestro corazón, le abrimos las puertas de nuestro corazón, sucede un acontecimiento invisible en nuestro interior y en el ámbito espiritual. Pasamos, dice, de muerte a vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, venimos a hacernos beneficiarios del sacrificio de Jesús en la cruz al recibirlo y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y empieza un proceso de cambio en nosotros. Venimos a ser procesados por Cristo, y esa apertura que tuvimos con Cristo Jesús viene a operar en nosotros ese proceso, ese cambio que se va dando en nosotros. Y conforme vamos creciendo espiritualmente, también pasa el tiempo, los años, para algunos meses, algunos maduramos muy rápido, al igual que las plantas, ¿no? Usted ve que hay plantas, hay frutos que maduran muy rápido, pero en el mismo árbol hay otros frutos que maduran más lento. Igual sucede en nuestras vidas. Algunos hombres y mujeres maduran muy rápido espiritualmente, otros lo hacen más lento. Yo espero que a través de estas enseñanzas esto le ayude a comprender y a ir madurando en Cristo Jesús. Amén. Así que por hoy le voy a pedir que abra su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 11, y dice así la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo estamos muertos, dice, al pecado, vivos para Dios. ¿Y cómo reacciona un muerto? No se mueve, no habla, no respira, no hace nada, no mira, no habla, no siente nada. Está en reposo total. Entonces dice aquí la palabra que nosotros en Cristo estamos muertos al pecado. Eso significa que nosotros ya no estamos dependientes del pecado, ya no estamos accionados al pecado. Cualquiera que sea nuestra debilidad en nuestra vida pasada, debemos ir muriendo a ese pecado. Si a usted le gustaba decir mentiras, le gustaba ser chismoso, hablar mal de la gente, entonces usted tiene que ir viendo ese cambio. Se le quita ese gustito, esa lengua suelta por hablar mal de las personas. Y eso va a ir cambiando en nosotros. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo va a hacer que nosotros muramos al pecado, pero que estemos vivos para Cristo. Ahora nuestra boca debe ser instrumento para hablar bien de las personas, para bendecir a la gente, para edificar a otros con nuestras palabras. La boca que servía antes para maldecir, para mentir, para hablar mal, para dar chismes, ahora sirve para edificar, para bendecir, para enseñar, para exhortar. Así se van a dar los cambios en nuestra vida. Por otro lado, hay otros pecados, ¿verdad? Que uno tiene que soltar, y porque está muerto para Cristo. Yo he sabido de personas en su testimonio de que dependían del alcohol, de una droga, pero al venir a Cristo dieron un cambio total, y el alcohol le supo horrible, ya no volvió a tomar nunca en su vida, o no dependieron más de la droga. En fin, esos cambios se dan cuando venimos
a Cristo. Muertos al pecado, vivos para Cristo. En la segunda beneficio que le voy a dar hoy está en Colosenses 2:9, que en nosotros habita. ¿Por qué estamos muertos para el pecado? Porque en nosotros habita la plenitud de Cristo. Y esto lo vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue hombre y fue Dios. 100% hombre, 100% Dios. Algunos me pueden decir, bueno, pero Él se murió, entonces no era Dios, pero resucitó. Y el Señor Jesucristo ciertamente cuando estuvo en el cuerpo, sufrió la limitación que el cuerpo le daba. Pero Él en su deidad, en su divinidad, sabía los pensamientos de las personas y tuvo esa bendición de traer sanidad a los enfermos, traer sanidad del alma, de romper cadenas de cautividad, sobre todo espíritu inmundo. Usted lo lee en los evangelios, cuántos ejemplos hay. Entonces dice, en Él habitaba toda la plenitud. Jesucristo es completo y nosotros en Cristo Jesús, como ahora nosotros ya no somos solo nosotros, sino Cristo en nosotros. Al recibirlo como Señor y Salvador, Él habita en nosotros. Estamos completos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Ese es el segundo beneficio que hoy comparto. Y el tercer beneficio, somos presentados perfectos en Cristo Jesús. Siempre allí en Colosenses, vamos a regresar, capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No perfecto porque tiene un apellido, porque tiene plata, perfecto porque nació en tal parte, perfecto porque tuvo el mejor éxito como empresario. No somos perfectos por razones humanas, somos perfectos por la gracia y la misericordia de Dios, porque Cristo habita en nosotros y eso nos perfecciona. ¿Me entienden? Nos perfecciona Cristo en nosotros. Y ese es el beneficio de que ahora somos presentados delante de Dios perfectos. Y usted me podrá decir, bueno, pastora, pero no somos perfectos. Claro, humanamente en esta tierra todavía no somos perfectos. Pero delante del Padre, Él no mira nuestra imperfección, Él mira la perfección de su Hijo Jesucristo que habita en nosotros. Y qué importante mantenernos en Cristo Jesús. Y para mantenernos en Cristo Jesús debemos mantener esa comunión con Cristo. Recuérdese los anteriores beneficios que compartía mi esposo en la clase pasada. Y él decía, si usted no la ha visto, le invito que en la página usted encuentra en YouTube la clase anterior con mi esposo. Y él habla de una de los beneficios que hay en Cristo Jesús, que Él renueva también nuestra vida, Él nos va perfeccionando. Y aquí dice, nos presenta perfectos en Cristo Jesús. Así que anímese, mi amado hermano, si le ha venido cansancio, desánimo, diciendo que las cosas no le salen bien. Quizás a ti te está pasando algo que no estás alcanzando las metas que tienes. Hoy te animo en el nombre de Jesús a levantarte y a decir, yo no puedo con mis fuerzas. Quizás con tu intelecto no puedes. Refúgiate en el Señor. Ten un tiempo de intimidad con Dios y el Señor te va a revelar la estrategia, te va a dar
con quién tienes que asociarte. El Señor te va a dirigir cómo tienes que invertir tu dinero. El Señor te va a dirigir cómo tienes que corregir a tus hijos. Y Él te va a mostrar el camino y vas a poder ver victoria en el nombre de Jesús. Porque en medio de nuestras vidas, la perfección de Dios se va esculpiendo, se va haciendo poco a poco. Es un proceso, mi amado hermano, en el que vivimos. Por eso es que dice que somos nuevas criaturas. Él nos va perfeccionando cada día. Dice su palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De esa manera nuestra vida es transformada, y cuando alguien lo mira a usted después de tiempo, de años, dice: caramba, ¿cómo has cambiado? Y yo digo y aplaudo cuando escucho eso de alguien. ¿Por qué? Porque entonces me es testimonio de que hay una operación de parte de Dios en la vida de esta persona, en la vida de este hermano, porque ya no es el mismo que era antes. Ni siquiera que el que fue la semana pasada o el que fue ayer. Hablaba esta semana con mi hermano. Él tuvo una discusión la semana anterior y me compartieron el problema. Y me dice, yo le digo: ¿y qué pasó con tu problema que tuviste esa discusión? Ya no voy a hacer problema, me dice. Dios me habló el domingo en el mensaje del culto con mi pastor. Y a mí me trató el Señor y yo ya no voy a hacer problema. Mire, cuando Dios habla, el corazón de las personas se transforma. La forma de pensar también cambia. Cedemos, perdonamos, dejamos pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque el Señor va esculpiendo su voluntad en nuestros corazones y Él va perfeccionando nuestras vidas. De eso se trata la vida cristiana. Y no es que ya hayamos llegado a lo máximo. La perfección, dice en el diccionario, que perfecto es maduro, es completo, es semejante a Cristo. Y cada día nosotros nos tenemos que esforzar por aprender más de Cristo. Por eso es que nosotros los cristianos no nos debemos de cansar, y no nos cansamos de más los pastores. Le decimos a usted, aunque tenga 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia, le seguimos diciendo: hermano, lea la Biblia, hermano, ponga en práctica la palabra. Y le seguimos enseñando la palabra, porque el Señor va perfeccionando día con día. Así hayan pasado muchos años, el carácter va perfeccionando nuestra manera de ser y va esculpiendo en nuestro corazón el carácter de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo Jesús, que es el varón perfecto. Esa es nuestra meta, tener el carácter de Cristo. ¿Se imagina usted que podamos reaccionar como reaccionaba Cristo? ¿Alguna vez usted ha visto una película, una serie de Jesús? Y cuando le decían algo, Él no se defendía con su propia opinión, Él se defendía con la palabra de Dios. Escrito está, decía, ¿verdad? Hasta cuando el enemigo lo tentó, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, le decía el enemigo cuando lo tienta en el desierto. Entonces, que nosotros podamos tener la palabra en nosotros, eso es fruto de la perfección que el Señor va obrando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, número 4, ya no hay diferencia de raza ni de sexo en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya no está esto. Mire, el pueblo judío en realidad en la antigüedad y todavía hay razas, hay personas que creen que son superiores o que hay gente inferior a ellos. No porque sean de un color específico,
hay personas de alta sociedad que creen que el que no tiene un trabajo, o el que no tiene educación, o el que no tiene la plata, es un ser inferior. O el que no ha estudiado, pues porque es una persona no educada, tal vez analfabeta, es un ser inferior. Y aquí dice la palabra que no hay ya diferencia ni de raza, ni de sexo, ni de educación, ni nada. Yo he encontrado gente muy sencilla, gente que no tiene recursos económicos, incluso gente que no ha ido a la escuela, más que para aprender a leer o escribir, o incluso que no fueron enseñados en la escuela a leer y escribir, pero saben leer por la palabra. El Señor les dio la habilidad de aprender para poder leer la Biblia. He encontrado varias personas así. Y saben mucho la palabra de Dios, tienen sabiduría, tienen habilidades, tienen gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se han instruido a través de la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que ya no hay que despreciar a nadie, ya no hay diferencias. En el pueblo judío, una persona que no era de ellos, no era judía, no era del pueblo de Israel, los menospreciaban. A los extranjeros los menospreciaban. A las mujeres las menospreciaban. Entonces, había muchas diferencias sociales, raciales, por diferentes causas. Hoy el Señor dice aquí que en Cristo Jesús ya no hay diferencias. O sea, para nosotros, por eso es que yo estoy aquí compartiendo con usted la palabra. Quizás en otro tiempo y sin estar en Cristo, a mí no me hubiese permitido hablar mi esposo en público. Pero hoy en Cristo yo ya tengo esa apertura porque no hay diferencia. Esto no me lleva al otro extremo que cierta filosofía publica, ¿verdad? Que ya no son ellos ni ellas, sino son, ¿qué? Ellas. Algo así. Pero nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y todos tenemos esa bendición de poder participar, de acercarnos delante de Él, de servirle al Señor. Yo puedo orar por los enfermos, como puede orar mi esposo. Yo puedo predicar la palabra, como predica mi esposo. Estamos delante del Señor, somos iguales. Y recibimos tanto yo como Él, mis hijos, el extranjero, el que sabe leer, el que no sabe leer, el que tiene plata, el que no tiene plata, el que es, dice judío, griego, dice aquí la Biblia, todo el que recibe a Cristo, somos uno. Amén. Y en quinto lugar, dice, ya somos todos hijos de Dios por fe. Y en esto yo quiero hacer énfasis porque he encontrado personas que me dicen, no, es que todos somos hijos de Dios porque Dios como creador nos hizo a todos, entonces todos somos sus hijos. Y si de hecho, en general, en una visión general, porque Él es creador, le dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Pero de manera específica, la Biblia nos enseña que solo aquellos que reconocieron a Jesús les dio potestad de ser hijos de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 1 nos habla específicamente, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, hablando Jesús, los que recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros que hemos recibido al Señor, somos hijos de Dios. Los que no la recibieron, acá en el Nuevo Testamento nos habla la palabra, que son hijos de Satanás, del padre de mentira, hijos suyos son, dicen los que no hacen la voluntad de Dios, son hijos del diablo. Específicamente así lo dice y nos enseña la palabra. Así que entonces nosotros, los que somos hijos de Dios, estamos en Cristo, somos sus hijos. Somos sus hijos. Gálatas 3:26
nos habla esto y dice así la palabra: pues todos sois sus hijos, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe. Si no hay fe en Cristo Jesús, no hay entrada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el único camino para llegar al Padre, Jesucristo. No hay otros caminos. Recordemos que toda la plenitud está en Cristo, les dije al inicio, ¿verdad? Solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Y con esto cierro mis 5 puntos, mis 5 beneficios de hoy para tu vida. Tal cual como empezamos en Romanos 6:11, que estamos muertos al pecado. Luego les hablé de Colosenses 2:9, donde dice que en Él habita toda la plenitud. En esta última le digo, somos hijos de Dios por fe. Todo el que se mantiene en Cristo, en la fe de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, va a recibir los beneficios que el Padre tiene para los que están en su Hijo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Para esto, lo único que necesitamos, hermanos, es perseverar. Perseverar en buscarle, perseverar en mantener comunión con Él, perseverar en seguir sus enseñanzas, porque eso nos va a permitir cada día parecernos más a Cristo Jesús. ¿Se imagina usted si en lo terrenal hay personas que en lo científico, digamos, han recibido enseñanzas de Einstein y hablan igualito que Einstein,